Bueno, hace unos instantes te preguntaba, ¿se pueden donar los órganos de un paciente con muerte cerebral? Bueno, nos acompaña el licenciado Ariel Caro Pérez, el doctor Javier Chapa y Maresa Boneta de Link. Bueno, LifeLink, les pregunto nuevamente, ya sabemos que una persona, por ejemplo, otra pregunta que la gente se hace es, ¿una persona puede estar viva con muerte cerebral? La contestación es que no está viva. Muerte cerebral es un término que ya implica muerte, al igual que muerte cardiorrespiratoria. Muerte cerebral. Una persona llegó en una crisis al hospital y ustedes lo conectaron. En esa conexión, por tratar de salvarle la vida, se murió. ¿Eso es así? Exacto, muere durante ese proceso de tratar de salvarle la vida. Pero como tiene un ventilador, todavía está el corazón funcionando y todavía hay algo que está funcionando, pero no es el cerebro, no está vivo. Exacto. Artificialmente se mantiene su corazón latiendo para que los órganos sigan recibiendo sangre y oxígeno. Pero se murió. Sí, la definición de muerte cerebral es disfunción irreversible del tallo, que es lo que une el cordón espinal y el cerebro. Y del cerebro también. Nadie regresa de una muerte cerebral. Nadie. Desde el 95 se crearon unas guías de la Academia de Neurología, que son las que crean el protocolo. A partir de ahí, hasta el 2010, no se ha descrito ningún paciente que haya vuelto a vivir después de una declaración de muerte cerebral basada en ese protocolo que viene desde el 1995. Sin embargo, hay una diferencia con el coma. La gente sí puede regresar del coma. El coma es una parte de los criterios de muerte cerebral, pero no todos los pacientes comatosos tienen muerte cerebral. Sí, todos los pacientes con muerte cerebral están en coma. Son cosas, hay que tener esa diferencia bien clara. Una persona que está en coma no necesariamente tiene muerte cerebral. Exacto. Si no se le ha diagnosticado muerte cerebral, podría regresar. Exacto. Pero una persona que tiene muerte cerebral está en coma. Está en coma por definición y es irreversible. Y es irreversible, no va a regresar. Que es el factor que aquí es importante para que las familias y las personas entiendan de, obviamente, por qué nos atamos a mantenerlos vivos. Y el diagnóstico tiene que ser emitido por 2 médicos especialistas. La definición de ley es la que se recoge médicamente y tiene que ser certificado por 2 médicos especialistas. Entonces, licenciado, si sabemos que una persona que está muerta cerebralmente se murió ya sea en el proceso de conexión, se murió mientras estaba conectado, ¡pum!, se murió. Lo que pasa es que tiene una vida ahí artificial porque no está vivo, mantenemos el corazón funcionando y algunos órganos, pero entonces la pregunta es, ¿por qué no lo podemos desconectar? Bueno, ese asunto es un asunto que ha estado en controversia. Obviamente, sí existe un interés del Estado en poder quitar esa vida artificial para propósitos de la donación de órganos. Eso está altamente regulado en Puerto Rico. Dispone todo un reglamento de todo el procedimiento tomando como base los criterios médicos para ese propósito, habiendo un alto interés público. Que eso sí nos obliga a que si estás muerto cerebralmente, hay que obviamente proceder a la donación de órganos. Y el derecho del paciente, que se conoce como el derecho a la autodeterminación corporal, es decir, rechazo o no rechazo un tratamiento médico, evidentemente va cediendo porque tenemos un diagnóstico definitivo y concluyente de muerte. Entonces, en ese sentido, el Estado ya ha legislado para que como cuestión de política pública haya un sistema de donación de órganos por asuntos de salud, asuntos de política de sobrevivencia. Y ahí obviamente el interés del Estado va por encima a prevalecer. El asunto es la ausencia de regulación uniforme en términos de qué periodo se utiliza, que es la controversia que ha salido. Claro, porque entonces, por otro lado, mientras no está regulado el periodo que nos dice, bueno, una vez diagnostican, para que la gente entienda, y yo también, muerte cerebral, tenemos 3 días. Tenemos 2 días, tenemos 24 horas. Eso no está regulado, eso no lo dice la ley. Eso no lo dice la ley. Hay unos protocolos, la ley establece, o el ordenamiento establece que cada hospital establezca unos protocolos sobre ese particular. Obviamente esos protocolos pueden variar de institución a institución. Nuestra recomendación es que se legisle tomando en consideración el criterio de los expertos médicos y los expertos en donación para que se regule de la mejor manera. Que sea de una manera ya uniforme. Claro. Pero sin embargo, como está vivo artificialmente para llegar a la donación y está muerto, técnicamente, ¿verdad? Está muerto. Entonces tiene un periodo para donar porque esos órganos van a ir degenerando. Exacto. Van a ir degenerando a la muerte. Hay unos datos
La realidad es que, y como él también lo explicó ahorita, nosotros tenemos una ventana de tiempo que nos permite el que el paciente continúe conectado a ese ventilador. Decir un tiempo específico es irreal, porque eso va a depender de muchos factores, de la salud, de la constitución física de ese paciente, de la condición con la que llegó al hospital, de condiciones persistentes, pero hay una ventana y es necesario hacerlo lo antes posible para evitar que esos órganos lleguen a un fallo multisistémico y perdamos entonces la opción de la donación. Claro, pero no quiero que la gente se me confunda. El decir un tiempo específico no es real para el degenere del órgano. Exacto. Pero sí es real decir un tiempo específico para desconectar a una persona que se le declaró una muerte cerebral. Claro, debe ser lo más pronto posible para que los órganos estén en buen estado. Seguro, hay unos datos bien interesantes. Después de 72 a 96 horas después de declarar a un paciente con muerte cerebral, casi la mayoría de los órganos se empiezan a perder. El corazón deja de funcionar, los pulmones, el riñón. 97% de estos pacientes declarados con muerte cerebral en una semana mueren. Así que es una decisión que la familia, si desea donar órganos, es una decisión que tienen que tomar de esta forma rápida, por decirlo así, porque tenemos un tiempo corto para mantener esos órganos con vida. La realidad es que por eso es que muchas veces no se comprende el proceso de donación y se malinterpreta el proceso de la donación a través de nuestra función, ¿verdad? Porque llegamos en un momento bien difícil, queremos hablar con esa familia para explicarles los procesos, entonces llegamos a destiempo según la opinión de muchas personas, pero es que si no lo hacemos de esa manera, perdemos un tiempo valioso para salvar la vida de otras personas. Que son vidas de personas que sí tienen la posibilidad de vivir con un trasplante de un órgano Eso X. Es correcto. Que entonces sí ahí la medicina puede hacer su mejor expresión y salvarle la vida de una forma digna, porque pueden continuar viviendo dignamente con el trasplante de un órgano. Por otro lado, tengo tantas dudas. Me he quedado con tantas dudas, pero vamos a seguir hablando de esto. Vamos a una pausa y regresamos. No se muevan nadie. Bueno, continuamos conversando sobre la donación de órganos y la muerte cerebral. Nos acompañan, como ya les he dicho, el licenciado Ariel Caro Pérez, el doctor Javier Chapa y Maresa Boneta de Lifelink. Nos quedamos en la situación de cuáles son los recursos del centro médico. Por ejemplo, una preocupación que yo tengo, el Estado carga económicamente con estas personas que tienen muerte cerebral, están muertos, para que la gente entienda, están muertos, pero lo estamos manteniendo vivos de una forma artificial. ¿Cuántos recursos hay en el centro médico? ¿Hay demasiados recursos como para darnos el lujo? Bueno, como hemos establecido, el centro médico es el hospital supraterciario, así que llegan todos los pacientes de trauma, llegan muchos pacientes allí. Así que obviamente muchas veces estamos cortos de recursos en ciertos casos. Y sí, la meta es tratar de ser lo más efectivo y usar los recursos lo más objetivamente posible. En términos del costo, mantener una persona viva de esta forma, ese costo lo asumimos nosotros, lo asume el Estado. Bueno, si el paciente tiene los recursos para pagar, los paga. Lo que pasa es que la gran mayoría de los pacientes llegan allí, llegan al centro médico y obviamente pues no tienen los recursos para pagar eso. Entonces el Estado es el que está pagando. Obviamente es una inversión de capital muy grande, muy grande. Aparte de que entonces ya nos limita la situación de poder eventualmente hacer la donación. Pero tengo otra pregunta. Los que están en estado vegetativo, para que la gente entienda, coma, muerte cerebral y estado vegetativo, ¿cuáles son las diferencias entre las tres? Para que gente en casa diga, ok, esta es mi situación particular. Exacto. El único de los tres que está muerto es el paciente con muerte cerebral. Un paciente comatoso, un paciente vegetativo puede estar vivo. Los pacientes vegetativos, por ejemplo, tienen actividad cerebral. Cuando se le hace un electroencefalograma, que es el estudio que mide la actividad eléctrica del cerebro, muestran descargas, muestran patrones de sueño, pueden incluso responder a ciertos estímulos, pero por lo general son pacientes que están encamados y no tienen contacto con el medio ambiente. El paciente comatoso, a diferencia del vegetativo, no responde a ningún estímulo. Y se hace y en muchos casos el electroencefalograma no muestra descargas. Cuando no hay nada de actividad eléctrica, ahí se asume que el paciente ya está con muerte cerebral. Así que son cosas diferentes. Y como mencioné ahorita, un paciente comatoso no necesariamente tiene que estar con muerte cerebral, pero el paciente con muerte cerebral sí está comatoso. Es uno de los criterios diagnósticos para la muerte cerebral. Claro, se complica la cosa, a ver, legalmente, cuando la persona está en un coma profundo, digamos, mucho tiempo, 10, 12 meses, y no sale del coma y está vivo porque no se ha muerto cerebralmente. Ahí es otro análisis. Ahí entonces el paciente tiene el derecho constitucional a recibir tratamiento médico o a rechazar tratamiento médico. Eso está resuelto
Está en decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y recientemente en decisiones del Tribunal Supremo. Porque si no sería aplicar una eutanasia. Eso sería que está en nuestro ordenamiento, no está en nuestro no está ordenamiento reconocido. Sí, el derecho a la autodeterminación corporal, es decir, ese paciente que está vivo a través de él o de un mandatario, es decir, alguien a quien le ha dado la autoridad, va a ejercer ese derecho en caso de que no lo pueda Ahora, si ejercer. nosotros testamos o hacemos un documento donde digamos que no queremos ningún tipo de ayuda artificial, Eso es perfectamente válido. es válido. O sea, y yo Perfectamente llego allí en válido. un estado de emergencia, no me van a conectar. Eso es perfectamente Exacto. válido. A Es escribirse. un derecho constitucional que tiene el paciente a rechazar tratamiento médico, y ha dicho el Tribunal Supremo, aunque ello conlleve la muerte. Exacto. Aunque ello conlleve la muerte. Siempre recalcamos que es importante que usted deje expresado lo que quiere. Por Es supuesto. tan fácil expresar en un momento, eso no toma tiempo, expréselo. No le deje esa decisión a sus seres queridos. Como uno no sabe cuánto dura la vida, yo no lo he hecho, usted sabe, y le digo a ustedes, yo no quiero que me conecten. Está grabado en tape. Bueno, así que gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y aclararnos todas estas dudas en un tema que se ha convertido en algo tan complejo. Bueno, ahora estamos viendo el número de LifeLink en pantalla para aquellas personas que quieran adelantarse y llenar su papel en su licencia de conducir o otra información legal que quiera dejar sobre cómo en caso de que usted muera pueda donar sus órganos, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias. Ahora pasamos con Wanda.